Bueno, buenas noches. Espero que estén bien, estén disfrutando del frío. Sé que a algunos les gusta mucho el frío, a mí no, pero es lo que hay. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Jonás, capítulo 1. Hace unos días mi esposa me sugirió leer Jonás, no sé por qué. Me dice, está bueno que leas Jonás, me dice. Y pero capaz que porque no tengo arresto. Em, y qué interesante, ¿no? Cómo uno va creciendo. Y es un libro que se usa mucho en la escuelita dominical. Capaz que los grandes no sé cuánto lo tocamos, ¿no? No sé, a mí no me pasa. Pero cuando cada vez uno va a la palabra y va nuevamente y lee nuevamente, siempre sigue sacando cosas, ¿no? Y, y Jonás es de esos libros muy interesantes, muy extraños también por algunas cosas, pero, pero uno cuando va es como un deleite, ¿no? Porque capaz se puede identificar un poco con, con Jonás. Capaz que puede ver cosas interesantes de Dios que en otros lados las ve, pero como bien explícitas. Así que los invito a leer capítulo 1. En realidad vamos a ir agarrando algunos versículos de otros capítulos nomás, pero un poco para tener un básico contexto para aquel que capaz que no lo tiene. Leemos, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amiquía, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar los ensereces que habían en las naves para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra y de quién y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él les había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tómame, échame al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más con ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Y si te quedaste con ganas, anda para tu casa y sigue leyendo lo que continúa. Ahora, algunas cositas para ponernos en ubicación. Jonás no era un cualquiera. Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre santo, alguien que quería seguir a Dios. Porque uno cuando se topa con este libro le puede entrar a caer a Jonás, ¿no? Qué desastre este tipo, ¿no? Capaz que en nuestras características o en las cualidades que buscamos de un siervo de Dios, de alguien que tiene que predicar, que tiene que, en nuestro contexto, anunciar el evangelio, y no, este tipo no califica para eso, ¿no? Si nosotros empezamos a mirar todas las fallas que tiene Jonás, no. Sería el último que pondríamos para predicar el evangelio. Ahora, Jonás es un profeta de Dios, un hombre que quiere seguir a Dios, un hombre santo, un hombre temeroso de Dios. Porque si después usted sigue leyendo el capítulo 2, cuando empieza a orar Jonás, Jonás dice cosas tremendas de Dios. De hecho, ahí dice, cuando lo confrontan, dice, soy profeta de Dios, del Dios de la tierra, del Dios del cielo, del mar y de todo. Hay un temor hacia Dios. No hablaba de la boca para afuera. Ahora, él tenía que predicar o pregonar, como dice ahí, a Nínive, una ciudad que era la capital del reino asirio. Aquel reino que subyugó y conquistó el reino del norte de Israel. Ahí no podemos entrar, pero ¿se acuerdan que se dividió Israel, el norte y el sur? Este pueblo más adelante iba a conquistar el reino del norte, iban a ser sus enemigos directos. Y Dios, no sé si Jonás lo sabía eso, pero Dios le dice, anda a esta ciudad y predicá porque la maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás vemos que no lo quiere hacer. Como decía, es muy fácil pegarle a Jonás. Pero el mensaje de este libro, a lo que Dios quiere, ¿por qué Dios nos dejó este libro? Es para transmitirnos una idea por sobre las demás. La idea no es que si vos haces cualquier cosa va a venir un pez y te va a tragar. Esa no es la idea. De hecho, creo que la idea del pez es la gracia de Dios sobre Jonás. Las oportunidades que Dios le da a Jonás a pesar de. Pero el mensaje principal del libro de Jonás es que el Dios de la Biblia, el Dios de Jonás y el Dios nuestro es un Dios de misericordia. De hecho, ahí, en el capítulo 4, cuando Jonás se enoja porque él va a predicar y la gente se convierte, dice, versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Esa palabra arrepentido significa otra cosa, no el arrepentimiento que nosotros expresamos. Y ese es el mensaje del libro. En las declaraciones de Jonás, es mostrar que hay un Dios misericordioso para el inconverso, pero para el creyente que a veces patina. Porque la misericordia de Dios también se trasladó hacia Jonás. Y yo creo que esto tiene que ser de ánimo para nosotros. Porque mismo Jonás dice, yo sé que eres tardo para enojarte. Y a veces vivimos una vida cristiana como debajo de un Dios que está enojado continuamente con nosotros. De que tenemos que tener cuidado de no hacer nada mal porque Dios se va a enojar y nos va a caer con la espada. Ahora el castigo ya lo cargó el Señor. El castigo por el pecado, el castigo de nuestra condenación ya lo cargó. Hay libertad, hay seguridad en Dios. Eso no permite que hagamos lo que quieramos. Pero sí podemos tener una confianza de que no hay un Dios enojado con nosotros, sino que hay un Dios que nos mira con amor, que nos mira con misericordia, a pesar de nuestros errores, y nos da nuevas oportunidades si venimos arrepentidos. Porque Nínive, para volver o para tomar esa misericordia, tuvo que arrepentirse. Entonces, el desafío principal de este libro es mostrarnos un Dios
que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas mentales, de fe, espirituales, de vida, hay un Dios que nos da nuevas oportunidades. Y no segunda, terceras, cuartas, por su gracia. Entonces, yo creo que esto tiene que traer a nuestro corazón tranquilidad, seguridad, de que podemos acercarnos a un Dios con confianza, con respeto y entendiendo quién es, que el pecado no está delante de Él y que no podemos vivir de esa manera, pero sí que podemos hacer uso de esa misericordia, de que misericordia no nos paga como nos merecemos, sino que su gracia nos paga como no nos merecemos, nos paga con amor, con perdón. Y usted puede ahí mirar los destellos de misericordia de Dios en pila de cosas, ¿no? En Jonás, en los marineros, ¿no? Estos marineros que dicen, te vamos a largar al agua, pero nosotros no tenemos nada que ver con tu sangre. Y de hecho, hacen sacrificio y hacen voto delante de Dios, ¿no? Ya Jonás estaba predicando y sin predicar, ¿no? Dios ya lo estaba usando. Ahora, dijimos que Jonás es un hombre de Dios, un hombre santo, un profeta de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero sí hay cosas de Jonás que tenemos que tener presentes. Hay peligros que tiene Jonás en su corazón en estas circunstancias que te pueden pasar a vos y a mí, o que nos están pasando capaz. Entonces yo le ponía, no entiendo nada de medicina, pero le ponía las patologías del corazón de Jonás, ¿no? Esos problemas, ¿no?, de salud en el corazón de Jonás, ¿no?, que se ven ahí, pero me gustaría compartirlas. Son 4, lo vamos a hacer rápido. Pero vamos al primero. Dice, versículo 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y hay una desobediencia consciente de Jonás ahí, ¿no? Dios le estaba diciendo, Jonás, andate para Nínive porque tenés que hacer esta tarea. Te estoy llamando a hacer esta tarea. Jonás ya era profeta en su propia tierra, pero esas cosas extrañas de Dios, que lo manda a un pueblo totalmente sanguinario, totalmente idólatra, y dice, yo quiero que vayas allá, no quiero que te quedes acá. Entonces hay una desobediencia consciente de Jonás al llamado de Dios, que denota una rebeldía espiritual, ¿no? Jonás era temeroso de Dios, pero hay un momento, en este momento, cuando Dios le pide hacer algo que capaz que lo saca un poco de su confort, ya ahí a Jonás le cambió. Y yo pensaba en esto, pensando en esta frase, ¿no? Se levantó para huir de la presencia de Dios. Que la obediencia a Dios no es negociable. Nosotros no podemos transar con Dios. O se obedece o se huye. No hay más. Y Jonás le pasó eso. En este momento él huye de la presencia de Dios. Y huye ante el llamado. Y acá podemos entrar en un terreno medio gris, porque cuando uno piensa en el llamado, piensa en cosas extraordinarias, ¿no? O cosas que capaz que nos gustarían. Pero yo quiero ir más allá, porque pensar en el llamado, capaz que como varón decimos, sí, ser líder de tal ministerio. ¿Sí? Trabajar con los jóvenes de esta manera, ser anciano de una iglesia, ¿no? Es como que a veces se te va la cabeza por ahí, ¿no? Yo quiero ese llamado para mi vida. Ahora, yo pensaba en algo más tangible, que está bien eso, si lo anhelás porque la Biblia lo dice, pero yo pensaba en esto, en el llamado como eso que tenemos que obedecer diariamente, en ser obediente al llamado de Dios.
Y no hablo de cosas extraordinarias, hablo de las cosas que Dios nos vaya a poner por delante. Porque yo me imagino Jonás estando en Israel, estaba haciendo lo que tenía que hacer, y en un momento Dios va y le pone algo por delante. Esto es lo que tiene que hacer Jonás. Y ahí empieza, ¿no? Ahora, yo estaba pensando en esto, de que estamos llamados a hacer lo que Dios nos ponga por delante hoy. A, a lo que entendemos que Dios quiere que nos involucremos. Y no siquiera estoy hablando de ministerio, estoy hablando de oportunidades. No sé, estoy pensando capaz que, ¿quién te dice a vos capaz que Dios nos te está llamando a cambiar el trabajo? ¿No? Por X razón, no importa. ¿Quién te dice a vos que capaz que Dios nos te está llamando a salir de esa zona de confort, sea lo que sea, y trasladarte o hacer algo diferente? Y no estoy hablando en contra de los ministerios, que los ministerios son necesarios, los necesitamos y es un buen trabajo. Pero cuando Dios presenta algo delante nuestro, ¿qué hacemos con eso? ¿Huimos o obedecemos? Dios nos puede llamar a un desierto, y estoy hablando metafóricamente. En Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, Dios, para liberar al pueblo, al principio lo llama y está en un desierto, 40 años. Y de ahí lo llama a Dios a hacer otra cosa. Pero el momento es estar en el desierto. A Jesucristo, el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y a Pablo, dicho por Gálatas capítulo 1, versículo 17, después que tiene ese encuentro con el Señor y pasa todo lo que pasa, dice que estuvo 3 años en Arabia y se interpreta de que estuvo en el desierto también. Y a veces romantizamos mucho el llamado como algo, sí, voy a estar ahí, la gente va a ver lo que hago, me va a admirar, va a reconocer. Y a veces Dios capaz que nos está llamando a lugares, a situaciones, a momentos de nuestra vida de que es la soledad entre yo y Dios. Momentos de quietud. No dejar de hacer, pero hay momentos en que el desierto es no entender. Entonces, vos para llegar a otras cosas, tenés que pasar por esos momentos también. Y entenderlo como un llamado de Dios. Entenderlo como una voz que Dios te pone ahí. Yo calculo que para Jonás no era nada lindo ir a Nínive. No era nada cómodo. Y se ve en el capítulo que hasta se enoja, habla con Dios de una manera casi irreverente. No era el cómodo, pero era lo que tenía que hacer. Y capaz que Dios hoy nos está diciendo, no es cómodo lo que estás haciendo, pero es lo que te estoy poniendo adelante que tenés que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir o vas a obedecer? Esa es la pregunta. Ojalá que no seamos como Jonás en este aspecto, sino que podamos ser realmente personas creyentes que no huyen de lo que Dios nos pone adelante, sino que obedecemos. Y es una patología que las enfrentamos los seres humanos todos. Cuando nos sacan de la zona de nuestro confort, empiezan los miedos, los enojos, las preocupaciones. Jeremías le pasa cuando Dios lo llama. Bueno, a Moisés ya lo dijimos. Cuando Dios lo llama a la zarza, empieza con todos los pero. Ahora, Jesús es categórico y dice en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Entonces, si tanto hago como hacemos, como hizo Jonás, ¿no? Es el Señor de los cielos, es el Señor de la tierra, de los mares. Pero Jonás no estaba haciendo lo que te estás diciendo. Entonces, seamos prácticos. ¿Qué es lo que Dios te está poniendo ahí delante? ¿Qué es lo que entendés que Dios te está pidiendo hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿O estás huyendo? Tengo que ir rápido. La segunda enfermedad que está teniendo Jonás es, tiene un letargo espiritual, Jonás. Está dormido. Y es interesante porque sigue ahí el capítulo 1, y se fue a ese barco, se empezó a agitar el agua, la tempestad,
Y el tipo no estaba preocupado. El único que no está preocupado en una situación de esa fue el Señor Jesús, porque era el Señor Jesús. Pero Jonás no está preocupado tampoco. Casi ni le interesa. Está dormido en el fondo del barco. Y no sé, una vez que estudiamos Jonás, estuvo buena esa aclaración. Está bueno estudiarlo. El descenso de Jonás. Cómo va descendiendo él. En una forma física, pero espiritual también. Pero pensando en esto, Jonás está ahí y le preguntan en el versículo 6, ¿qué estás haciendo? ¿Que estás durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Él ya no le interesaba. Y de hecho, cuando le van a preguntar, me dice, sí, esto es por mi culpa, tírenme en el mar. Y que Jonás pensaba que iba a venir un pez y le iba a agarrar. Jonás se quería morir. Antes de hacer lo que Dios le había pedido, él se quería morir. Estaba negado totalmente a hacer la voluntad del Señor. Ahora, yo me preguntaba si nosotros no estamos de esa manera también. Si yo muchas veces no estoy dormido, no estoy viendo una situación en la cual debo accionar, pero me quedo durmiendo, me es más cómodo, casi no me importa. Es como esa imagen del elefante en medio de la sala, que nadie lo ve, ¿no? O sea, hay una situación, hay un descontrol y no me interesa. Si estás en tu casa y se está prendiendo fuego la casa, vos no te vas a ir a dormir. No vas a agarrar las cosas innecesarias. ¿Qué vas a agarrar? A tus hijos, a tu familia y te vas a ir. A veces se nos está prendiendo fuego la casa de una forma figurada y no nos importa. ¿No? Y esto puede ser aplicado en matrimonio, a nuestra vida espiritual, a lo que ustedes quieran pueden aplicarlo. Y pensaba en estos versículos acerca de la insensibilidad, que dice Pablo en Efesios 5:14, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahí está hablando un poco acerca del pecado y vivir en Cristo, ¿no? Capaz, hermano, nuestro sueño, nosotros que capaz que estamos durmiendo muchas veces es porque hay pecado en nuestra vida y nos insensibiliza. Capaz que hay pecado no confesado y nos insensibiliza. No nos deja ver más allá. Entonces, despertarnos es tomar acción de esas cosas. Bueno, no puedo vencer esto. ¿Cómo hago para vencerlo? Busco consejo, busco la palabra, busco la comunión con el Señor. Hay otro que me encanta, es cuando Jesús está orando en el Getsemaní, en el momento más crucial, o de los más cruciales del ministerio del Señor, ¿y qué están haciendo sus discípulos? Y Jesús va y le dice, Marcos 2:14, 37 y 38, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y esto también me hace pensar, ¿no? De que hay situaciones, oportunidades que son únicas. Era únicas oportunidades que tenían los discípulos. Era estar con el maestro porque su momento había llegado. No se iba a repetir. Pero estaban durmiendo. Porque estaban cansados, todo bien, pero la exhortación del Señor es, están durmiendo. Y yo creo que hay cosas en la vida espiritual y en nuestra vida que no se van a repetir. Hay situaciones, en el trabajo hablamos mucho de eso, ¿no? Que el tren pasa una vez sola, ¿no? Hay cosas. Y creo que en la vida espiritual también. De que, hermano, si no estamos activos con el Señor, enchufados con el Señor, hay cosas que nos van a pasar por arriba. El Ale siempre decía, ¿no? En la obra de Dios no ser espectadores, sino que los que están ahí, ¿no? Y yo qué sé, no sé, una cosa como ejemplo, ¿no? Pensar en la iglesia, pensar en la construcción, ¿no? Y aquellos que hemos podido ayudar de alguna manera u otra, de decir, yo, no por orgullo, sino por decir, Señor, vos permitiste esto y yo pude ser parte de esto.
¿no? Ves una partecita ahí y decís, me acuerdo que con tal hermano lo pudimos hacer esto, ¿no? Entonces, no durmamos porque hay situaciones que son únicas y capaz que no se van a repetir. Pero tenemos que estar conectados con el Señor. Ya se me fue el tiempo. Habían 2 más, pero quiero ir por la última que está en el capítulo 4, versículo 11. Pero no me da el tiempo. Bueno, la tercera, ya que Abel está ahí. Legalismo emocional, pensaba en Jonás, un problema interesante. En el Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 4. Después de que ya lo leímos, Jonás se enoja, ¿no? por todo eso y le dice, prefiero que me quites la vida porque es mejor la muerte que la vida. Y Dios le dice, ¿haces bien en enojarte? Y yo no quiero ponerle el tono de Dios, no, pero es como muy... A mí se me ocurre un tono muy, no sarcástico, pero... Y yo creo esto, ¿no? Claro, está Jonás ahí, ¿no? Contemplando la bendición de la gente, de que son salvos, ¿no? De que se arrepintieron. Aparte, por lo que dice el pasaje, no de un mensaje muy hecho a los exponentes, sino que un mensaje medio, arrepiéntanse y chao. Pero sirvió para que el Señor obrara, pero eh, no se gozaba de la bendición esa, no se gozaba de la bendición de los demás. Él estaba encasillado en su enojo y en que ese árbol o esa calabacera se le había secado. Y, y yo no quiero faltar el respeto a nadie, hermano, pero me hace pensar cuando hablo con alguien y me dice, no, porque yo prefiero que le vaya bien y que esté bien un perro antes que una persona. Es como, eh, eso comparado a una persona, ¿no? Es como Pero Jonás no era capaz de ver la bendición que Dios estaba derramando en esa ciudad, ¿no? Ni siquiera por su hecho, porque a Jonás casi ni le importaba lo que él estaba haciendo. Era como, él estaba encasillado en eso. Y yo me preguntaba, hermano, ¿nosotros nos alegramos cuando a un hermano le va bien? No voy a poner cuando alguien se arrepiente y cree en el Señor, porque si no nos alegramos, bueno, nosotros estamos en el horno, ¿no? Pero cuando hay un hermano a la par mía y le va bien, y prospera en su vida, y prospera en su ministerio, y Dios lo usa, ¿me gusta o me complica eso? Y cada uno, para mí la Biblia es un espejo, ¿no? Es cada uno mirarse ahí, ¿no? Pero Jonás miraba eso y tenía enojo. O sea, quería morirse. Yo no sé si a veces no nos pasa eso. Cuando vemos que hay un hermano que le está yendo bien, capaz que a veces hay algo de eso. Y eso es una patología, eso es una enfermedad en el corazón. Y eso no ayuda a crecer ni uno, ni ayuda a crecer a la iglesia. Entonces, hermanos, creo que sería bueno ponernos delante del Señor estas cosas, sencillas, no es muy elaborado, pero pensar en esto, ¿no? Pensar en estas patologías de Jonás y ustedes ahondar más y sacar más provecho y pensar en nosotros mismos, ¿no? Está bueno caerle a Jonás, pero caernos a nosotros mismos, ¿no? Si no habrá en nosotros una voluntad rebelde al llamado de Dios, no habrá un adormecimiento espiritual, que están pasando cosas espectaculares y cosas que Dios nos está pidiendo hacer y no nos interesa. Que lo hagan otro. A mí déjenme tranquilo. Pensaba en esto, ¿no? En este legalismo emocional, ¿no? O sea, les van bien a ellos, pero mira yo, y no nos alegramos. Y eso no trae crecimiento a cada uno. Y por último,
pensaba en el Señor Jesús porque Jesús lo cita a Jonás. Para aquellos que capaz que no creen en el libro de Jonás porque es muy... El Señor lo hace referencia cuando mismo está hablando de su muerte, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar de la misma manera. Pero Jesús no fue Jonás. Jesús fue más. Jesús estuvo 3 días y 3 noches porque ahí conquistó la muerte, el pecado y la condenación que estaba sobre nosotros. Jesús fue obediente al llamado de Dios. Él no puso peros. Jonás sí puso peros. Entonces, hay un mejor Jonás. Nos podemos identificar con este Jonás, pero al Jonás que tenemos que, o a ese que tomó las similitudes de Jonás, a quien tenemos que seguir y tenemos que imitar, es al otro, al Señor Jesús. Entonces, no sé, que pueda ser de ánimo, no sé si es tanto de ánimo, pero sí de poder pensarnos uno mismo delante del Señor y preguntarnos, porque el libro no termina como nos gustaría, como los cuentos de Disney. El libro no termina, bueno, Jonás sí, y se alegró y esto. El libro termina con una pregunta hacia Jonás. Y creo que sería bueno hoy llevarnos estas preguntas hacia nuestras casas y preguntarnos, ¿podemos engañarnos a todos? Podemos engañar a cualquier persona. Pero el corazón lo ve Dios nomás. Y creo que ahí es donde está la clave. Que Dios nos bendiga, hermanos.